Bueno, vamos a hablar ahora de válvula aórtica y sus alrededores. ¿Por qué digo esto? Porque no es una patología exclusivamente de la válvula, sino que puede estar en distintos niveles, tanto en el tracto de salida como en el tronco de la aorta. Entonces tenemos tres variedades: subvalvular, valvular y supravalvular. ¿Sí? El subvalvular puede ser de tres tipos: fija tipo membrana, tuneliforme y miocardiopatía hipertrófica. Vamos a hablar de este tipo porque la miocardiopatía hipertrófica ustedes la habrán visto, o estenosis subaórtica dinámica cuando vieron miocardiopatías, y la tuneliforme es sumamente infrecuente. Entonces vamos a hablar de esta patología que es mucho más frecuente. Dentro de las valvulares puede ser unicúspide, bicúspide, la válvula tricúspide, cuatricúspide. Y dentro de lo que llamamos supravalvular, ¿sí?, lo más común es el síndrome de Williams. Bueno, este es un corazón normal en el eje mayor. ¿Sí? Cuando vemos el tracto de salida, podemos tener una membrana en este sector. ¿Sí? Podemos tener un espesor muy aumentado del septo intraventricular, una miocardiopatía hipertrófica asimétrica, que por un efecto Venturi produce la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. O puede tener una imagen tipo tuneliforme, que obstruye también el tracto de salida. De esta no queremos hablar, esto es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, miren, semejante hipertrofia septal, ¿sí?, el movimiento anterior sistólico. Esta es una tuneliforme en la cual queda muy poquitito pasaje de sangre a través de este túnel. Y nos vamos a dedicar a esta patología, que es la estenosis subaórtica fija tipo membrana. Bien, representa el 1,2% de las cardiopatías congénitas, es decir, que no es una patología tan frecuente, pero tampoco es tan infrecuente. Es decir, ustedes van a ver muchos pacientes con esta patología al correr de su vida. Es una variedad fibrosa, es una membrana que se encuentra cerca del plano valvular aórtico. Y esto es importante porque tenemos que medir cuál es la distancia que hay entre esta membrana y el plano valvular. ¿Por qué? Porque en el caso de requerir una cirugía a estos pacientes, cuanto más cercana al plano valvular, a veces es más difícil para el cirujano la cirugía. ¿Sí? Cuanto más alejada, es más fácil hacer una resección e irse y no comprometer la válvula aórtica. De tamaño variable, observando en el septo interventricular y en la valva anterior mitral. Cuando genera un gradiente mayor de 40 o 50 milímetros de mercurio de media, estaría indicado el tratamiento quirúrgico a fin de preservar la válvula aórtica. Esto ya lo vamos a discutir más adelante, cuando veamos lo que dicen las últimas guías. Algunos de nosotros, cuando empieza a tener una insuficiencia aórtica cada vez más progresiva, cuando pasa de leve a moderada, realmente nos cuestionamos, y las guías también se lo cuestionan, si estos pacientes en forma preventiva, porque el jet se acelera en el tracto de salida, golpea la válvula aórtica y empieza a traerle alteraciones morfológicas. Si esto lo dejamos más tiempo, va a terminar en insuficiencia aórtica severa. Entonces, realmente tener un paciente de 25 a 30 años con una insuficiencia aórtica severa es un tema que realmente nos molesta un poquitito. Pero lo vamos a charlar un poquito más adelante. Fíjense, esto es lo que dicen hoy en día las tablas de la indicación de la intervención en una estenosis subaórtica. Y nadie tiene dudas cuando es sintomática, cuando el gradiente es mayor de 50 milímetros de mercurio o tiene una severa insuficiencia valvular. ¿Sí? Y después, ya en los grados 2A, opa, vamos a ver que si la función ventricular está disminuida a menos del 50% y tiene un gradiente de menos del 50%, podría tener una indicación quirúrgica también. Si la insuficiencia aórtica es severa y el diámetro de fin de sístole es más de 50 milímetros, también podría tener una indicación. Y así vamos a ver varias alteraciones más. Y fíjense, en un paciente asintomático, también puede ser considerado que puede ir a cirugía cuando hay una progresión de la insuficiencia aórtica, ¿sí? Y uno quiere prevenir la progresión de la misma.
Esto es lo que está en discusión, tenemos que valorarlo muy bien, no nos queda claro cuál es el momento quirúrgico de eso si la insuficiencia aórtica está presente. Bien, vamos a hablar, después vamos a mostrar algunos casos de cada una de estas patologías, pero vamos a mostrar ahora en forma rápida cuál es la patología a nivel valvular, ¿sí? Y la válvula puede ser una válvula eh, unicúspide, como es este caso, bicúspide. La morfología de la válvula bicúspide siempre es la apertura como si fuera una pelota de rugby. Yo considero que esta es una pelota de fútbol cuando es unicúspide y es un triángulo cuando es una válvula tricúspide. Finalmente es un cuadrado cuando la válvula es cuatricúspide. Vamos a hablar un poquitito de la válvula aórtica bicúspide, que es la que más nos interesa de todas estas patologías. ¿Por qué? Porque el 1 al 2% de la población tiene una válvula aórtica bicúspide. Entonces, sin duda, tiene la misma incidencia prácticamente que todas las cardiopatías congénitas juntas. La válvula aórtica bicúspide es la más frecuente de las cardiopatías congénitas, ¿sí? 1 al 2% de los recién nacidos, un poquito más frecuente en varones, y es una patología muy frecuente de encontrar en los pacientes adultos. Las complicaciones son la degeneración de la válvula, que lleva a estenosis o insuficiencia valvular, la endocarditis bacteriana, que puede ser secundario a esta patología, y la ortopatía, que puede llevar a aneurisma y a disección en menor grado. Pero tenemos que siempre que vemos una válvula aórtica bicúspide, pensar si este paciente no tiene una ortopatía agregada. Y esto es muy importante porque lo tenemos que valorar siempre. La válvula aórtica bicúspide es una enfermedad de la aorta entera, es decir, la válvula aórtica a quién pertenece, a la aorta embriológicamente. Entonces, la patología de la válvula bicúspide se puede transmitir a toda la aorta ascendente. La válvula aórtica bicúspide entonces es una enfermedad de la aorta entera. Los portadores están expuestos a sufrir complicaciones de la válvula y de la aorta, que suelen requerir cirugía. Los resultados demuestran que hay una síntesis defectuosa de colágeno en aorta del paciente con válvula aórtica bicúspide, la cual podría explicar el desarrollo de los aneurismas. Estos son trabajos recientes que le echan la culpa a la deficiencia de fibril 1, ¿sí? Este es una aorta normal y fíjense la desestructuración que hay cuando hay deficiencia de la fibril 1. Cuando informamos una aorta bicúspide, ¿cómo tenemos que hacer el informe? Y normalmente lo hacemos como que la aorta fuera un reloj, ¿sí? Y entonces buscamos dónde está el RAFE, si está en hora 2, en hora 9:10, en hora 4:05, etc. Pues el RAFE puede estar en varios lugares distintos. Entonces, para que todos nos entendamos, hablamos de dónde está la ubicación del RAFE. Y estas son las variables más normales. Esta es una aorta tricúspide en sístole y en diástole. Y vamos a ver también en sístole y en diástole cómo vemos estas válvulas. Fíjense, siempre las vemos como una pelota de rugby, ¿sí? Y entonces hay tres variedades más importantes, ¿sí? Porque fíjense, ocupan el 45, el 32 y el 14%. Hay variedades menos frecuentes. Esta variedad es la fusión entre la coronariana derecha y no coronariana y el RAFE donde lo va a tener. En hora 2, si hacemos un reloj, esta es la hora 2, a veces en hora 1, a veces en hora 2, lo más común es en hora 2. Cuando la fusión está entre la valva coronariana derecha y no coronariana, la fusión está en hora 9:10, ¿sí? Y en general a estas las llamamos verticales, y hay una variedad que se la llama horizontal, ¿sí? Que puede tener RAFE también, pero que a veces no lo tiene y se ve como una valva anterior y una valva posterior únicas. Acá te vemos cómo clasificamos, de acuerdo a las últimas guías, la estenosis valvular, en leves cuando tiene menos de 3 metros, en severas cuando tiene más de 4 metros, el gradiente medio menos de 30 leve, entre 30 y 50 moderado, más de 50 severo, el área valvular cuando es menos de 1 severo. Pese a eso ya hay muchos trabajos y hay algunos consensos en que ponen el área valvular en
0,8 centímetros cuadrados. Y finalmente podemos hacer una correlación de esto por la superficie corporal, y cuando esto es menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, decimos que la estenosis es severa. Esto es lo mismo que para cualquier válvula de estenosis aórtica, ¿no? No estamos diciendo nada más. Entonces, ¿qué tenemos que valorar cuando tenemos una paciente con bicuspide aórtica? El anillo aórtico, la válvula aórtica, el seno de Valsalva, la unión sinotubular, la aorta ascendente, el arco aórtico. En algunos casos está comprometido también el tronco pulmonar y los ósteos coronarios. Es decir, valoramos todo este sector, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de dilatación, ¿sí? Aquel que nada más compromete la raíz de la aorta, aquel que compromete la aorta ascendente, aquel que compromete todo, no sé, ya sea la raíz como la aorta ascendente y la unión sinotubular. La más frecuente es cuando hay dilatación por encima de la unión sinotubular. Acá se ve muy bien los tres tipos: normal, dilatación, que engloba todo o que engloba nada más que la raíz. Finalmente, después vamos a ver varios casos de todo esto. Vamos a hablar de la estenosis supravalvular aórtica. Representa el 7% de las patologías obstructivas del ventrículo izquierdo. Es secundaria a una mutación del gen de la elastina y del cromosoma 7q1123. Es frecuente encontrar en el síndrome de Williams. El lugar más frecuente de la obstrucción se encuentra en la unión sinotubular por encima del ostium coronario, y se ve raramente. Esta es una patología que se ve 1 cada 8.000 recién nacidos. ¿Qué es el síndrome de Williams o síndrome de Williams-Beuren? Tiene una fascia característica que es, como lo llaman, fascia de gnomo, apariencia facial que puede mostrar puente nasal aplanado, rebordes largos de la piel que van desde la nariz hasta el labio superior, surco nasolabial, labios prominentes, con boca abierta, piel que cubre la esquina interna del ojo, epicanto, dientes que faltan parcialmente, fíjense, o están muy separados, tienen esmalte dental defectuoso. Cuando uno ve estos pacientes que además tienen retraso de desarrollo del lenguaje, que pueden convertirse son chicos muy excitables. Entonces uno entra, ve un paciente que le empieza a tocar todo, que está inquieto, que tiene un déficit de atención, que tiene un déficit mental, un retraso del desarrollo mental, y le ve una fase característica. Yo creo que en ese momento uno sí tiene que estar pensando en síndrome de Williams. Entonces tienen retraso del desarrollo del lenguaje, retraso del desarrollo en general, son más pequeños, tendencia a distracción, problemas de alimentación como cólicos, reflujo o vómitos, encorvamiento del dedo meñique hacia adentro, que es una clinodactilia, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual, rasgos de personalidad que incluyen ser muy amigable, confiar en extraños, miedo a los sonidos. Son muy cariñosos estos chicos. Estatura baja con relación al resto de la familia, tórax hundido, pectus excavatum. Es decir, como ven, tiene muchas características desde la parte de retraso mental como de la fascie, para que uno pueda hacer un diagnóstico bastante preciso y rápido de estos pacientes. Y ante la duda de todo síndrome de Williams, lo que corresponde hacer es derivarlo a un centro de genética para que le hagan los estudios correspondientes. Bien, ¿cuándo indicamos cirugía en un paciente que tiene estenosis supravalvular aórtica? Y en los pacientes con síntomas, no tenemos que hacer nada más. Si está sintomático el paciente y un gradiente mayor de 50 milímetros, le indicamos la cirugía. Es decir, no hay grandes variantes con lo que hablamos de pacientes con una estenosis valvular aórtica. Vamos a mostrar algunos casos. Entonces ustedes me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Fíjense, este paciente, no tenemos que tener ninguna duda, la raíz de la aorta está normal o ligeramente dilatada, la unión sinotubular está muy chiquitita y después se genera una dilatación post-estenosis, ¿sí?
¿Y por qué se genera estenosis? Porque el chorro de sangre o va hacia la pared anterior o va hacia la pared posterior y genera una dilatación de uno o de los dos segmentos. Entonces, estenosis supravalvular. Si les muestro esta imagen, ¿sí? Ustedes rápidamente van a decir, este es un corte transesofágico que tiene 4 segmentos, es decir, es una válvula aórtica cuatricúspide. La válvula aórtica cuatricúspide en general son de generar insuficiencias valvares y no estenosis. Fíjense la insuficiencia que tiene este paciente. PISA, vena contracta anchas, un jet ancho del tracto de salida, todo para hablar de insuficiencia severa. Válvula aórtica unicúspide, una pelotita de fútbol en el medio, muy linda. Válvula aórtica con apertura, ¿sí? En pelota de rugby, con un RAF en hora 2. Y esto es muy importante. A ver, vamos a parar un poco la imagen en esta insuficiencia aórtica. ¿Podremos hacerlo? No. Bueno, todo paciente que nosotros, joven, 20, 30 años, 15 años, depende de la edad que lo reciban, y que el paciente tiene insuficiencia aórtica, ustedes se tienen que poner a pensar en que ese paciente tiene altas posibilidades de tener una bicúspide aórtica. La segunda causa de un paciente joven con insuficiencia aórtica es bicúspide aórtica. La tercera causa es bicúspide aórtica. La cuarta causa podríamos decir que las estenosis subaórticas fijas llevan a insuficiencia aórtica y finalmente una válvula aórtica cuadricúspide también lleva a insuficiencia aórtica. Pero siempre que vemos una insuficiencia aórtica, lo primero que pensamos en bicúspide, hacemos el eje corto, no vemos esta imagen que estamos viendo acá, y entonces si no vemos esta imagen, pensamos en las otras patologías, pero si vemos, confirmamos que es bicúspide aórtica. La bicúspide, una cosa que no habíamos mencionado, porque después vamos a hablar de coartación de aorta y ahí lo empezamos a mencionar, es que todo paciente con bicúspide aórtica, todo paciente no, el 25% de los pacientes que tienen bicúspide aórtica tienen coartación de aorta. Al revés, el 50% de los pacientes que tienen coartación de aorta tienen bicúspide aórtica. Para algunos autores ese 50% se eleva hasta un 75%. Es decir, que siempre que tenemos una coartación de aorta tenemos que buscar una bicúspide. Y siempre, aunque sea menos la incidencia que tiene una bicúspide, estoy obligado a buscar la coartación de aorta. Y acá se ve como en este sector se afina muchísimo y empieza un flujo turbulento. Es decir, bicúspide aórtica. Todo paciente que tiene insuficiencia aórtica tiene bicúspide aórtica. Hasta que usted demuestre lo contrario, que puede ser una subaórtica fija o una paciente que tenga una válvula aórtica cuatricúspide. Eso en el paciente joven. Yo mencioné pacientes de 20, 30 o un poco menos. Si el paciente es un paciente adulto, probablemente pueda tener insuficiencia aórtica como causa más frecuente y lejos por dilatación de la aorta ascendente. ¿Sí? Al estar la aorta dilatada puede generar insuficiencia aórtica de los grados más variables que pueda presentar. Este es un paciente que, miren, llamativamente tiene una válvula aórtica que parece abrir medio endomin. Siempre que vean una válvula aórtica estenótica va a abrir tipo domin, sea bicúspide, sea calcificativa, sea lo que sea. Y lo que vemos acá es una membrana que está subaórtica, ¿sí? Que va desde el septum interventricular hasta la valva anterior mitral. Y llamativamente este paciente tenía una dilatación significativa de la aorta ascendente. Esta aorta ascendente medía 10 centímetros, tenía una insuficiencia aórtica que podría ser de dos causas, de grado severo, como ven acá, que podría ser secundaria a la estenosis subaórtica o secundaria a semejante dilatación de la aorta ascendente. Este paciente tenía una faciedad rara, no nos impresionaba un síndrome de Marfan, se lo estudió cuando se lo operó, se le hizo un estudio de esta raíz de aorta
y era un síndrome realmente muy poco frecuente de encontrar. Se le sacó la membrana subaórtica, se le corrigió la aorta y el paciente evolucionó favorablemente. Fíjense, apertura endómin, chico joven, piensen en bicúspide. Si además tiene un cierre excéntrico, como decíamos antes, es más fácil de hacer el diagnóstico. Pero hay bicúspides aórticas que tienen cierre excéntrico y bicúspides y tricúspides que tienen cierre excéntrico. Entonces nunca hay que confiarse siempre de esto. Y acá vemos una válvula aórtica bicúspide con un RAF en hora 2, aparente buena apertura valvular, y genera una insuficiencia valvular, ¿sí? Tiene pisa, una vena contracta ligeramente ancha, un jet excéntrico que se pega a la válvula aórtica y baja a través de la válvula mitral. Otra paciente, rápidamente, parece normal, y cuando le hacemos el flujo color, vemos que tiene una insuficiencia aórtica. Entonces pensamos en las patologías que mencionamos previamente, y cuando le hacemos para ver si es una bicúspide, nos encontramos que tiene 4 cúspides, se abre con un cuadrado, ¿sí? Cuando se cierra bien, dividiéndola en 4 porciones. Acá está abierta como un cuadradito, 1, 2, 3, 4. Paciente que abre con la apertura de endómin, que tiene insuficiencia aórtica. La válvula aórtica, miren, llamativamente en este paciente, cosa que hoy era una válvula unicúspide, la ven acá redondita, que había sido angioplastiado y habían dado bien la angioplastía. No es una indicación porque no tiene rafes como para abrir, este paciente anduvo bien, eh, así que estamos muy contentos de verlo con nosotros. ¿Qué tiene este paciente? Además de un seno coronario muy dilatado, probablemente por persistencia de la vena cava izquierda, ¿sí? Vemos la válvula aórtica acá y vemos una membrana que va desde la válvula mitral. Fíjense la imagen en tienda de campaña, porque muchas veces nosotros pasamos perpendiculares con el traductor y no vemos bien la membrana que va de un lado al otro, sino que vemos una pequeña membranita y la válvula mitral como tendida en tienda de campaña, y aunque no la veamos ya la estamos sospechando. La membrana subaórtica. ¿Cómo hacemos para ver una membrana subaórtica? En aquel corte que lo cortamos más perpendicular, ¿sí? Acá se ve muy bien, y el flujo, cómo se acelera antes de esta membrana, es decir, que tiene un pisa antes de la membrana, la válvula aórtica está acá, y medimos el gradiente, y en este caso tenía 58 milímetros de gradiente, casi era una estenosis subaórtica severa. El paciente estaba asintomático, con una insuficiencia aórtica leve agregada, se lo esperó, este paciente terminó siendo operado unos años más tarde. Otra válvula aórtica cuatricúspide. Este es un poco el primer paciente que vimos con una membrana subaórtica. Fíjense que como se ve el tironeamiento de la valva anterior mitral, la tienda de campaña, y una mínima imagen de membrana. Acá nosotros lo que tenemos que hacer, y estamos obligados, es a pasar el modo M, que si bien para muchas patologías ha desaparecido su utilidad, en algunas mantiene, y en este caso es casi patognomónico el colapso este que se presenta protosistóricamente, ¿sí? Vamos a congelar la imagen acá, vemos el colapso protosistólico, y es casi patognomónico de esta patología. ¿En qué otras patologías se pueden ver? En importantes dilataciones de la aorta ascendente y en comunicaciones interventriculares que también nos producen un robo en ese sector. Entonces, estas son lo que tenemos que buscar siempre. Vemos esa membrana, ese tironeamiento, y rápidamente pasamos al modo M para ver si esto se confirma o no. Además, vemos que tiene un poco de insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a un 5 cámaras o un eje mayor apical, como es este caso, y vemos perfectamente la membrana porque la estamos cortando más perpendiculares. Fíjense que tiene hipertrofia ventricular, es decir, siempre que veamos hipertrofia ventricular importante, la estenosis debería ser moderada o severa. Acá tenemos el plano valvular aórtico, la membrana completa. Cuando ponemos el Doppler color, vemos el flujo turbulento, cómo se acelera previo a la membrana. En este caso
tenía muy leve insuficiencia valvular, que no la estamos viendo acá porque se superponen las imágenes. Otro paciente con una estenosis supravalvular aórtica. Vean la dilatación. Siempre hay que buscar dilatación pre y post estenótica. Acá está la raíz un poco más dilatada, la unión sinotubular bien estenótica y la dilatación post-valvular. Y acá fíjense cómo el flujo es laminar. Cuando pasa a través de este sector se ve como turbulento. Se le hace un Doppler continuo y se ve el gradiente que se genera. Si le hicimos, como se le hizo a este paciente, un cateterismo, se ve la misma imagen, la dilatación de la raíz, la unión sinotubular y la dilatación de la aorta ascendente. Vamos a ir más rápido ahora, una membrana subaórtica fija, ¿sí? Plano valvular aórtico, está muy cerca del plano valvular. Y acá, ¿qué es lo que se ve? El flujo aumentado en el tracto de salida y ahí se ve muy bien la membrana. Este paciente además estaba operado de una comunicación interventricular. Un eje mayor que nos impresiona bastante normal. Y cuando le hacemos el supraesternal, lo que vemos es la aorta, la raíz de la aorta, la unión sinotubular muy chiquitita y una severa dilatación de la aorta ascendente. Esto es la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces este paciente que nos parecía normal en este corte, ¿sí? Pero ahora, nos parecía normal. Y vemos esto porque el paciente tenía un soplo. Miremos ahora detenidamente la imagen. Y vemos que tenemos una dilatación de la raíz de la aorta y acá se angosta francamente. ¿eh? Normalmente no miramos tanto en este sector, sino que nos dedicamos a ver esta parte de la raíz y nos comemos esta estenosis supravalvular. Y acá se ve muy bien cómo a partir de la membrana esta o de la estenosis esta se genera un flujo turbulento, ¿sí? Y tenía un gradiente de casi 4 metros, ¿no? Sí, 3,70 metros. El paciente estaba asintomático, así que era un síndrome de Williams y lo mandamos a operar. Otra membrana subaórtica. Fíjense que el corte para verlo es un 5 cámaras, un eje mayor anteriorizado. Siempre el flujo turbulento se observa a partir de la membrana. En algunas oportunidades, cuando es muy severa, hacen PISA previo. Una bicúspide con Rafenora 9. Aparente buena apertura valvular. Y esto digo aparente. ¿Por qué aparente? Cuando lo vemos en este corte, no sabemos si estamos cortando a través del medio de la válvula o a través de la punta de la válvula. Entonces muchas veces nos impresionan que la apertura valvular es normal y terminan teniendo estenosis significativas. Siempre tenemos que ver, como en la estenosis mitral, como es una apertura de Tomin, la punta del domen. Paciente, cierre excéntrico, apertura en domin, parece una apertura, esta parece una bicúspide horizontal, ¿sí? Y parecía bastante buena la apertura. Y miren que nos encontramos con 5 metros por segundo, es decir, que la estenosis que estaba generando era una estenosis de grado severo. Esto es lo que les decía yo, si la cortan a este nivel, vamos a ver si comienzan a pelar. En el eje corto vamos a tener un área valvular mucho más grande y si la cortamos acá, la apertura valvular va a ser mucho más chica. Otra bicúspide con Rafenora 2. Otra bicúspide, ¿sí? La apertura parecería bien y también 5 metros por segundo de velocidad máxima, es decir que tenemos que tener mucho cuidado donde lo estemos cortando eso. Una bicúspide horizontal, fíjense que acá no hay rafe o si hay algo es algo mínimo acá. Una aorta que no nos dice demasiado, pero tiene una insuficiencia valvular mucho más importante. Y cuando lo vemos abriéndose, se abre con un cuadrado, es una válvula aórtica cuatricúspide.
otra aorta muy calcificada, ¿sí? Con una disminución franca a partir de la unión sinotubular. Esta era no era un síndrome de Williams, era una calcificación de la aorta que a nivel de sinotubular se afinaba muchísimo y eso generaba una estenosis valvular. Fíjense el tamaño de la aorta con respecto a la arteria pulmonar y tenía un gradiente de 3 metros por segundo, es decir, que era leve a moderada. Otra aorta que no nos dice demasiado, ¿sí? No, pero ustedes tienen que ya a esta altura decir, no, doctor, véanlo acá, cómo se achica francamente el tamaño de la raíz y cuando hacemos un Doppler continuo desde arriba tenemos 3 metros y medio, es decir, que tenemos una estenosis supravalvular aórtica de grado moderada. Otra membrana subaórtica, se ve perfecto. Fíjense que no se ve toda hasta la válvula mitral. Otra estenosis subaórtica fija. Acá parecería verse muy cerquita del plano valvular, pero cuando hacemos el modo M, fíjense que tiene un colapso, ¿sí? Y cuando la vemos en 5 cámaras, que no se veía prácticamente nada acá, se ve la membrana y un flujo turbulento con una pequeña insuficiencia aórtica. Es decir, esta membranita que acá nos deja duda, le pasamos el modo M, vemos el colapso y nos vamos rápidamente a 5 cámaras o 2 cámaras o eje mayor apical para ver la membrana en forma más extendida. Otra membrana muy clara, con una pequeña insuficiencia. Entonces, hay veces que los ejes mayores no nos ayudan mucho, pero si miran con detenimiento, ven acá una pequeña tienda de campaña sobre la válvula mitral. Eso los tiene que hacer sospechar de la membrana. Bien, paramos un segundito acá para descansar.